nada, nos dirigimos hacia posiblemente el barrio más peligroso del planeta, Petare, en la ciudad de Caracas. This is what people call the most dangerous place in Latin America and quite possibly the world. And nothing is more intense than the slum called Petare. Is that true? La mayoría de los creadores de contenido deciden entrar a Petare mostrando el barrio más peligroso del mundo. Si fuera peligroso no tuviese esto aquí ahorita, ¿verdad? Pero mira cómo está esto. De Venezuela, papá. Aquí lo que tenemos que tenerle miedo es a los policías, a más nadie. Vinieron unos periodistas españoles, pero ellos enfocan el documental. Lo primero que abren es lo malo de Petare. Entonces yo le digo, bueno, pero es que no es así, Petare no es eso. Petare tiene mucho más que eso. Su gente, sus creadores, sus cultores. Petare es mi segunda patria. Yo soy trujillano y esta es mi segunda patria. Y si a la hora de una guerra, como se dice en el chiste, y tengo que enfrentar, peleo por Petare. No es lo que dicen de que Petare es esto, no. Petare tiene cultura, tiene artistas, tiene pintores, tiene escultores, tiene todo. Basically now I'm in Petare, so I have changed my point of view and what I have heard from either influencers or anyone who's supposed to promote this place was totally wrong. Sabes que lo que aprenden en la escuela no es como suficiente para su edad. Exactamente. El colegio está dando 1 o 2 días de clases, entonces es imposible que esos niños aprendan en un día. ¿Y con ustedes ven clases todos los días? Todos los días, de lunes a viernes, 2 o 3 horas diarias. Gente buena, porque en realidad, miren, Petare es Petare. De José Félix Rivas, donde dicen que José Félix Rivas no se puede caminar, no se puede andar, y tú ves toda la gente alegre con música, bailando, disfrutando, comprando. El 17 de febrero de 1621, el capitán Pedro Gutiérrez de Lugo y el padre Gabriel de Mendoza fundaron el pueblo del dulce nombre de Jesús de Petare, sobre una pequeña colina bordeada por la Quebrada del Oro y los ríos Caurimare y el Guaire. Petare ganó popularidad, convirtiéndose en la capital del estado Miranda y siendo el primer pueblo del Valle Capitalino que disfrutó de luz eléctrica en 1897. Posteriormente, por la centralización del país, empezaron a llegar personas de los llanos, los Andes y el Oriente para buscar una mejor calidad de vida en la capital. También se le sumaron extranjeros de todas partes del mundo debido a las guerras mundiales y el progreso económico de Venezuela, desde Perú hasta Alemania, como el artista Miguel Bondángel, del cual hablaremos más adelante, desde el Líbano hasta Portugal, como mi padre cuando llegó a Venezuela por primera vez. Sin embargo, con el tiempo este barrio ha sido conocido nacional e internacionalmente por sus crímenes, violencia y narcotráfico, catalogando así el hogar del 10% de la población venezolana como el barrio más peligroso del mundo. Pero esa es solo una minúscula parte de la realidad que vivió Petare durante su historia, y aunque no niego que hoy en día sigan ocurriendo atrocidades en este como en muchos otros barrios, hay otra realidad de la que pocos hablan, que sí podría ayudar a Petare no solo a reducir la violencia considerablemente, sino también a generar miles de empleos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Es por eso que hoy he venido a resaltar el talento de muchos petareños, darle visibilidad a los que han decidido trabajar con las uñas para sobrevivir, mostrarle al mundo que Petare no es el barrio más peligroso del mundo, pero me atrevería a decir que sí es el más talentoso. No quiero que se tergiverse mi propósito con esta visita. Jamás voy a tildar a nadie por ser o hacer lo que desee. Todo lo contrario, mi intención con este video es crear conciencia, apoyar a las personas que verdaderamente
verdaderamente lo necesitan y ser parte del cambio que quiero ver en nuestro país. Ojalá que más noticieros y creadores se animaran a resaltar el potencial turístico que tiene este barrio, pero sobre todo el capital humano que aquí hay. Personas de todas las profesiones habidas y por haber, con talentos, habilidades y destrezas que podrían ayudar a mejorar las condiciones de vida no solo de sus empleadores, sino del país en general. Me encantaría que Petare se uniera para mostrar al mundo todo lo que tiene, así como la Comuna 13 en Medellín, las favelas de Brasil e inclusive el barrio de San Agustín, en donde hemos tenido la oportunidad de hacer 2 videos mostrando que a pesar de las penurias que nos ha tocado vivir en las últimas 2 décadas, los venezolanos somos resilientes y nos reinventamos las veces que sean necesarias para salir adelante. Buenos días, loquitos, loquitas, viajeros, viajeras. El día de hoy es muy especial porque, como lo vieron en el título de este video, vamos a entrar en Petare, pero de una forma muy especial y diferente a la que posiblemente ya hayan visto acá en YouTube. La mayoría de los creadores de contenido deciden entrar a Petare mostrando el barrio más peligroso del mundo, porque obviamente el morbo genera muchísimas vistas y las vistas se traducen en dinero en esta plataforma. Es respetable, es como funciona el negocio. Sin embargo, nunca he estado de acuerdo porque en verdad perjudica muchísimo a las personas y al país en general, ya que personas que quizás no saben nada de Venezuela y ven estos videos de Petare que se viralizan con este toque de drama intenso, podrán decir: así es el resto del país, no voy a entrar a Venezuela porque me puede pasar lo peor. Está luego el otro tipo de creadores que van con organizaciones sin fines de lucro, a los cuales apoyo mucho más. De hecho, la última vez que fui a Petare fue de este modo, la última vez que llevé a un creador de contenido fue de este modo, pero hoy va a ser muy especial. Y no me quiero adelantar mucho, nos va a acompañar una travel blogger de Kuwait, así que acompáñenme a buscarla y en este recorrido que de verdad les prometo va a estar muy interesante. Hello, Fatima. Fatima, Yeah. I want to introduce you to my community. Yeah. Tell me a little bit about yourself. Actually, I'm a business owner and traveler from Kuwait. I've been to 135 countries around the Wow, world. 135. So my main concern when I travel to document stories. Yes. So unique stories, not just to highlight the sites. Site is really important to promote the tourism. Yes. But to know the country and to know and to be very close, you have to build a very strong network with the locals. Yeah. Because from the locals you can, expand your knowledge and you can even build a lot of expectation about the place that you are visiting. And at the end, so we live in a very small world, so Yes. it's really good to be very close to people. Yeah, that's Yeah. it. Are you ready to go to Petare? Super ready. Let's Since go. 5 a.m. Let's go then. Let's go. Hicimos una pequeña parada para desayunar acá en el Solar del Este. Miren, yo me pedí una cachapa, al igual que Fátima. Please, Fátima, Yeah. be my guest and try the cachapa. This is for the first time I will try the cachapa, and you have informed me that the difference, the dough here is already mixed with the Milk and corn and Yeah, everything, yes. But the Arepa. arepa, Y yeah, it's you just have like. to fill it with Ajá. whatever flavor that you Ajá, are ajá. interested in. Yeah. So let's try it. Challenging. Let's try. You like it? Super. I love it. I like it. Miren, también nos está acompañando el John,
que le va a estar haciendo foticos y videos a Fátima. ¿Qué tienes ahí, bro? Nada más y nada menos que una reina pepiada catira, le dijo el tipo. Brother, qué locura esa arepa. No sé ni por dónde empezar. O sea, hay que comerla con tenedor y cuchillo. Literal. Bueno, buen provechito. Comemos y seguimos. Estaba comentando que es verdaderamente imposible comerse una cachapa entera a menos que, bueno, que no sé, no hayas desayunado y estés almorzando súper tarde. Pero la verdad es que también son costosas. 2 cachapas y una arepa y unos jugos fueron $45. Así que pueden considerar pedírselo entre 2 personas porque la verdad que llena fácilmente a 2 personas y así se hace económico. Ahora sí, seguimos en nuestra ruta para llegar a Petare. Mis locos, ya llegamos a nuestra primera parada del día de hoy, va a ser el barrio El Dorado. Esta es como la puerta a Petare y quiero presentarles al gran Jimmy. Él tiene una iniciativa, una organización que se llama Zona Descarga, ¿correcto? Correcto, sí. Jimmy, cuéntame un poquito de lo que haces tú acá en Petare. Bueno, en Petare, Zona Descarga tiene 12 años de fundada, es una organización, una plataforma cultural que se dedica a mostrar el talento, las destrezas, las cualidades de un barrio multidiverso o muy diverso, mejor dicho, que tiene una cantera de cultores, de músicos, donde hay mucha historia que contar, hay mucha gente que mostrar y que lo que nos encargamos nosotros es mostrar ese lado hermoso, humano y también mostrarle el lugar ícono de Petare, que es la Plata Banda, donde se han realizado muchas actividades. ¿Qué vamos a hacer en esta primera parada, Jimmy? En esta primera parada yo quisiera que conocieran a Petare, en este caso la puerta de Petare, el barrio El Dorado, el barrio musical, donde aquí tenemos a la Casa del Negro Frías, que es un promotor cultural de muchos años, como también vamos a ir a la casa de Miguel Bondángel, uno de los pintores más referentes de nuestra parroquia, que fue alumno de Bárbaro Rivas y que también vamos a ir a un lugar que nadie conoce, que es el cementerio de Petare. Ok, bueno, vamos a entrar a Vénganse, la hermano. primera casa. Aquí te presento al Negro Frías. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Todo bien? Feliz, porque ustedes nos visitan. Gracias. ¿Cuántos años tiene viviendo aquí en Petare? Nací en esta casa. ¿En esta misma casa? En esta casa. A mí me patearon aquí en esta casa porque antes pateaban Yo tengo 79 años aquí. Ok, y cuénteme un poquito de su trabajo, de la importancia de todo lo que usted ha logrado aquí en Petare, según me contaba Jimmy. Bueno, mira, musicalmente Petare es Petare. Petare es Petare. Y la salsa, por lo menos, la salsa nace en los barrios, eso está comprobado. Exacto. Y El Dorado, desde sus carnavales, fueron carnavales que en su momento fueron carnavales catalogados casi internacionales dentro de los barrios. Claro, no comparado con Brasil y eso, pero sí entre las comunidades del distrito Sucre de Petare, nosotros siempre fuimos pioneros de eso. Y ahí eso nos llevó a traer varias agrupaciones, cantidades de artistas que han desfilado por aquí. Señor Frías, quiero agradecerle por dejarnos entrar a su casa, de verdad. Como le dije anteriormente, nosotros tenemos nuestra propia bandera, nuestro propio escudo, nuestro propio himno. ¿Me puede mostrar la bandera del barrio? Con muchísimo gusto. Esta es la bandera del barrio El Dorado. Ok, ni siquiera de Petare completo, sino del barrio El Dorado. Ajá. ¿Y me puede explicar un poquito qué hay por aquí en esta bandera? Bueno, mira, empezamos por el sol. El sol alumbra para todos. Sí, la comunidad, los símbolos musicales, como son una zona musical reconocida en el distrito Sucre. Esto es los carnavales, el Tamarindo, porque donde está actualmente el gimnasio vertical, ese era un sector llamado el Tamarindo. Y esto nos identifica con nuestra música venezolana. Esto es una pila que la primera transversal la llamamos la calle La Pila. Okay. Y esto simboliza que los terrenos del Dorado eran
eran sembradíos de caña, ¿no? De caña de azúcar. Entonces están representados aquí. Y aquí es donde viene el nombre de El Dorado, porque se fabricaban unos ladrillos, un ladrillo o oncito, que a otros lo llamaban alemancito, que salían de su fábrica, salían muy dorados. Y ahí es donde viene el nombre del Dorado. Vamos a comprar a donde, bueno, allá en los ladrillos dorados. Mira. Y la vaquera, porque es un sector de la vaquera. Esta parte que ven aquí, nosotros nos atravesaba el río Chupulún. Chupulún, sí. Ok. Y bueno, por eso quisimos simbolizar todo esto en una... Esto es el río, esta es la parte del Dorado y esta es la parte de la hacienda del Dorado. Qué espectacular. Yo Por siento eso- que cuando ustedes tienen este tipo de iconos, hacen que todas las personas de la comunidad sientan más el barrio tan patriótico. Yo he tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, al estado Zulia, que uno hace chistes referente a que ellos se quieren independizar y todo, pero la verdad es que son personas que aman su territorio y eso los hace que lo cuiden más, o sea, dentro de sus posibilidades, porque obviamente hay cosas que se nos escapan de las manos y eso es digno de admirar, ver que, bueno, tienen hasta su propia bandera de acá del Dorado. Y bueno, cuando motivado todo eso, siempre cerramos con el eslogan, como El Dorado no hay dos. Así es, como el Dorado no hay dos. Siempre cuando se habla de Petare, se habla de Petare, lo malo de Petare. Nosotros aquí tuvimos una experiencia hace añísimo, en el año creo 52, que aterrizaron unos marcianos, eso fue lo que se comentó, y vinieron en esa oportunidad, vinieron unos periodistas españoles, y resulta que, ok, hicieron el documental, bueno, pero ellos enfocan el documental, lo primero que abren es lo malo de Petare. ¿Entiendes? Entonces yo le digo, bueno, pero es que no es así, Petare no es eso, Petare tiene mucho más que eso, su gente, sus creadores, sus cultores, pero siempre te enfocan en lo malo, no se preocupan en enfocar lo bueno y lo positivo de Petare. Bueno, yo le prometo que a través de este video vamos a hacer todo lo posible para mostrar no solamente las bondades del barrio, sino el talento de la gente que en él habita. Por lo menos, se lo estaba comentando yo aquí a Jimmy, de que lamentablemente habemos muy poca gente, encontrarnos con gente como zona de descarga, que esos son para nosotros, de que ellos llegaron aquí, es un apoyo increíble. Y entonces, ese es el trabajo, el verdadero trabajo que hay que hacer en las comunidades. Lo que pasa es que se desvían un poco y no hacen el trabajo que debiese ser. Desafortunadamente lo morboso vende mucho más que resaltar las cosas buenas y por eso es que los noticieros y la gente quieren destacar Petare como el barrio más peligroso del mundo, que estoy seguro que es un título que primero ni siquiera es real y segundo que hay mucho más detrás de ese simple título. Algo en mí cambió. Señor Ernesto, cuénteme qué tiene por acá. Bueno, aquí tenemos, estoy terminando pues un estudio de grabación. Un estudio de grabación con la idea de todos esos talentos, principalmente de Petare, que no han tenido nunca en toda su vida, no han tenido la oportunidad ni siquiera de grabar, ni siquiera hacer una muestra. Y todos los días sale uno nuevo, indistintamente la edad ni el género que tenga. Aquí estas puertas van a estar abiertas para reggaetón, cha-cha-cha, salsa, bolero, barroco. La idea es abrir el espacio a toda esa gente que no ha tenido nunca la oportunidad. ¿Podemos pasar a verlo? ¿Cómo no? Pase por aquí. Esto está diseñado con toda la ingeniería de un estudio de grabación, pues. Y bueno, la verdad es que yo sé muy poco de eso, pero desde que entramos en este cuarto se escucha, o sea, no se escucha el eco, se escucha así como sólido, o sea, se escucha la voz bien espectacular. Esa es la idea. Bueno, la idea principal es esa, como te dije anteriormente. La idea es
todo, rescatar todo, y si son barrios de Petare, todo. Aquí yo no le voy a cerrar la puerta a nadie. Muchísimas gracias, señor Ernesto, por su labor. De verdad. Siempre a la orden, hermano. Gracias. Y como El Dorado no hay dos. A pesar de que afuera florecía el jazmín, sentí vibrar tu voz y llegó mi primavera, se encendió mi corazón. Salimos de la casa de El Negro Frida y ahorita nos dirigimos dentro del mismo barrio El Dorado hacia la casa de Miguel Bondángel, un artista plástico que debo admitir que desconocía, pero Jimmy me cuenta que era una leyenda porque desafortunadamente ya falleció. Vamos a poder entrar a su casa, que ahorita es como un museo, y poder charlar con su esposa, así que qué emoción. Buenas. Hola. ¿Puedo pasar? ¿Estos cuadros son con dientes de qué? Sí, esta es una serie dedicada a la tauromaquia. Tauromaquia. Sí, estos son sobre facsímiles de Goya, que él intervino. Y él hacía un juego entre la tauromaquia, o sea, el toro y el torero, y de este lado están las damas que observan la corrida. Es en son de crítica. Miguel nunca estuvo a favor del maltrato animal. Hizo dos grandes exposiciones dedicadas a la tauromaquia, y aquí hay una pequeña muestra. Estas sobre facsímiles de Goya, y estas son las damas de la tauromaquia. Wow. Damas con mantillas. Miren qué belleza. Mis viajeros, conozcan a Elisa. Ella es la señora esposa de el señor Miguel Bondángel. Pero cuéntame un poquito más acerca de la vida del señor Miguel, Elisa. Bueno, Miguel tiene una vida hiper interesante. Él llega a los 3 añitos aquí a Venezuela, y bueno, es el blanquito como que rechazado por el resto de la sociedad petareña, pero él se va creando como su espacio, y él es un contracorriente desde pequeño. Él sale del colegio Humboldt. Sus padres, su papá era polaco, un aristócrata polaco, y su mamá era una hija de varias generaciones de protestantes luteranos, la señora Susana y el señor Félix. Fueron los padres. Llegaron aquí a Venezuela para construir país. Pues llegaron con su bebé de 3 años. Bueno, Miguel, como les estaba contando, se abrió camino. Él solo se salió del colegio Humboldt estando muy jovencito. Empieza a estudiar taxidermia. De la taxidermia, él siente la necesidad de estudiar escultura para poder rellenar los animales. O sea, de la taxidermia salta a la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, y de ahí se engancha. Ahí le cambia la vida. Dice que los blogs de dibujos eran interminables, rayaba y rayaba y rayaba. Y conoce a un artista que es importantísimo en Petare, que se llama Bárbaro Rivas. Bárbaro Rivas, calificado como la transición entre el arte barroco de la religión más pura a la modernidad. Miguel conoce a Bárbaro, y Miguel decide romper con la academia. Se sale de la Cristóbal Rojas y decide ser autodidacta de una manera fiel y consecuente con sus principios luteranos. Lee compulsivamente, toda la obra es meditada, toda la obra es de índole religiosa, dedicada al cristianismo de una manera franca. Y bueno, Miguel recibe los reconocimientos del Premio Nacional, recibe todos los reconocimientos que a nivel de las artes plásticas se otorgan en Venezuela. Y en esas interines él, bueno, tiene grandes polémicas porque era
de una fortaleza de criterio que chocaba muchas veces con la crítica establecida. Muere en el 2021 por un problema cardíaco y bueno, deja su legado ahí. En la Galería de Arte Nacional hay una buena colección de él. Y bueno, estoy impulsando el proyecto de la Casa Museo para que vengan a Petare y conozcan más de la vida de Miguel. Esto es solo un tip. Pedacito. Un abreboca. Qué alegría por haberte encontrado. Soy feliz, siento que todo he ganado. Qué más icónico que un vendedor de frutas y vegetales a través de esos parlantes. Literal me recuerdan mi infancia. Yo no era de Petare, mi papá llegó a Petare cuando se vino a vivir a Venezuela. Yo nací, me crié en Catia, pero también los camiones eran exactamente iguales. El plátano, la yuca, lechosa, piña. Salimos de la casa de Miguel Bondángel y vamos hacia nuestra tercera parada acá en el barrio El Dorado, que es específicamente... Este es uno de los accesos al cementerio. Los invito a pasar. Y yo tengo una pregunta. ¿Este es el cementerio de todo Petare o del barrio El Dorado? ¿O hay más cementerios acá en Petare? Este es el único cementerio que tiene la parroquia de Petare. O sea, todo Petare tiene este cementerio. Sí, hay 3 cementerios. Ok. Hay 3 cementerios. Uno que queda en la iglesia Dulce Nombre de Jesús, la otra queda en la parroquia Mariche y este es el tercer cementerio. Ok. En Petare hay 3 cementerios. Ok. ¿Y este es el principal o el más grande o son Este casi? es como el más principal, el último en inaugurarse. Quererte, cariño, tantas razones para quererte, mi corazón. Lastimosamente hoy no pudo estar nuestro amigo José Linares, que es el cronista del barrio El Dorado, que lamentablemente tuvo que hacer algo personal, pero él te hubiese contado con mayor precisión la historia de los cementerios de Petare. Claro. Por eso te comento esos tres cementerios. El que queda, el cementerio de Mariche, hay un cementerio de los indígenas, de los aborígenes de ese momento, de cuando Petare no era fundada por los españoles. Y allí comenzó ese primer cementerio. El segundo cementerio está en la iglesia Dulce Nombre de Jesús, la iglesia que tiene 404 años. Y bueno, y aquí te damos paso gracias al amigo Juan David, el acceso al cementerio que estamos como tal el cementerio. Okay. La entrada. Bueno, oficialmente entrando al cementerio, lo que podemos ver es bastante vegetación, mucha vegetación, y allá al fondo se pueden ver algunas tumbas. Que hay casas que se construyeron en sus fundaciones, construyeron encima de las tumbas, y hay gente que nos cuenta que sienten la presencia de algo en su sala, en su cuarto, y es por eso, porque gran parte de estas casas están construidas dentro de lo que era el ámbito del cementerio. Claro, y claro. Eso es interesante porque aquí se han escuchado muchos cuentos, mitos, muchas leyendas sobre fantasmas. Claro. No se pudo apreciar tanto del cementerio porque la vegetación está muy alta. Pero bueno, el camino estuvo espectacular, metido entre las casas y escuchar un poco de los mitos y las leyendas de este lugar. A donde sea que uno se asome, tiene platabandas, techos de zinc, casas de ladrillo, guacamayas, miren el montón de guacamayas por allá. Y seguimos, apenas este recorrido comienza y ya nos vamos hacia el próximo barrio dentro de Petare. Mire, montamos a Fátima en una moto para que viva la experiencia
cómo es estar en moto en Venezuela, porque no es lo mismo montarse en moto en cualquier país que en Venezuela. Ahí ya la primera prueba. Aunque en verdad hay muchos países en donde las motos van entre los carros, no es tan común como uno creería. Yo creo que acá en Venezuela es todo una experiencia. A mí me encanta, de verdad me encanta. Nuestra siguiente parada es en un sector del barrio llamado Las Vegas de Petare. Acá hay una academia de baile y una escuela de breakdance. Vamos a entrar a conocer a los estudiantes, a las profesoras y tratar de aprender un poquito más de todo lo que se hace aquí. Mi nombre es Sí. Ana Muñoz. Señora Ana, cuénteme un poquito de la agrupación. Bueno, la agrupación se llama Fundación de Danza, Baile y Estilo. Tiene 9 años, cumplimos 10 años ahorita el 5 de febrero del 2024. Es una academia que comenzó como danza nacionalista y en este momento pues se dedica a dar varios géneros de la danza aquí en Venezuela. Estamos ubicados aquí en Las Vegas de Petare. Vivo en Barrio Unión, pero siempre he tenido mi agrupación acá. ¿Nace de dónde? De una labor social que hizo mi hija Ana Karina. Ella es bailarina, actualmente se encuentra en Colombia y pues me dejó a cargo de la agrupación. Ahorita estamos funcionando como danza contemporánea, el género que se maneja, más danza oriental, un poquito de belly dance, un poquito de commercial dance y ritmos latinos. Yo tengo una pregunta. ¿Todas las chicas que bailan acá hacen algún tipo de presentación a la cual las personas que están viendo este video pudiesen asistir en algún momento? Sí, de hecho sí hacemos varias presentaciones durante el año en instituciones públicas e instituciones privadas. ¿Ya? Ahorita el próximo sábado 11 tenemos nuestro musical llamado El Bosque Encantado. Es dándole el resaltar la esencia de lo que es la creatividad a la naturaleza y es pura danza contemporánea. Y el 9 de diciembre ya tenemos nuestro evento final de año como cierre, que se llama Esencia de la Danza, que es el segundo festival que se realiza en el Teatro Río Caribe. Para ese festival de Río Caribe las personas pudieran asistir comprando una entrada o algo. Sí, estamos vendiendo entradas, la entrada tiene un costo de $5 y se van a vender en la taquilla también de allá del teatro. ¿Y qué otras formas tienen las personas de apoyar este proyecto? Me comentaba allá adentro que tienen a 30 niñas y yo creería que hay muchas más personas que quieren formar parte, pero no están ahorita inscritas o qué sé yo. Entonces no, bueno, aquí se maneja mucho lo que es la publicidad es de voz en voz, de boca en boca, como se dice, ¿no? Y bueno, uno que conoce personas. Actualmente yo soy docente graduada, hago vida en José Félix Rivas, soy personal docente de esa escuela. Y bueno, muchas niñas y representantes vienen acá pues a preguntar, a informarse. Y de esa manera pues es que se ha adquirido ya las 30 niñas que tenemos aproximadamente. Han habido más, pero con la situación que está pasando ahorita, pues a veces hay, a veces no hay. Tenemos niñas exoneradas. ¿Qué nos hace falta? Mira, nos hace falta vestuario, nos hace falta uniforme, zapatos de taconeo, que son los zapatos especiales para la danza nacionalista, entre otras cosas. Si me pongo a enumerarlas no voy a terminar hoy. Claro, claro. ¿Ya? Entonces... A mí me gustaría, o sea, yo tengo como un sueño y es que en Petare se haga un circuito cultural en donde las personas que decidan visitarlo puedan aprender un poco más de la historia del barrio y también del talento de todos los jóvenes y los adultos que aquí hacen vida. ¿Usted cree que si se llegan a organizar grupos de personas que quieran visitar Petare se pueda preparar una presentación con las niñas de 5 o 10 minutos para que sea parte de un circuito? Claro que sí, cómo no, estamos a la orden. Nosotros siempre estamos participando en estos eventos, festivales, competencias,
donde siempre y cuando tengamos la disponibilidad de vestuario y del tiempo, pues llevamos a las niñas para que ellas interactúen con otras agrupaciones. Aquí en Petare hay muchas agrupaciones, hay agrupaciones de danza tradicional, de danza nacionalista, específicamente de danza comercial urbano. Muchísimas gracias por la labor que están haciendo aquí. Yo en la descripción de este video voy a dejar varios contactos por si alguno de ustedes se anima a colaborar con alguna de todas las causas que estamos mostrando en este episodio. Y gracias nuevamente por su trabajo. Ojalá que mi sueño se haga realidad. Yo voy a trabajar por él para tratar de hacer como una ruta turística por Petare y sin duda incluir la academia de baile. ¿Cómo no? Vuelvo y repito, aparte de la danza, también soy docente, estoy en el programa Descargando Futuro y hago vida en Barrio Unión. Soy maestra de la Casa de Tareas Dirigidas de Barrio Unión. En Barrio Unión es un sitio ideal para hacer este tipo de paseo o para que conozcan pues parte de nuestras barriadas. Para allá vamos pues. Bueno. Muchísimas gracias. A ustedes. ¿Cuántos años tienes? ¿Y te gusta bailar? Sí. ¿Y estás en el colegio? Sí. ¿En qué grado estás? Tercer nivel y escolar. ¡Qué guapa! ¿Y cuál es tu baile favorito? La mariposa. Ah, qué bien. ¿Me puedes hacer una demostración? Qué bella. Gracias. Viajeros, quiero que conozcan a Ángela. Ella también es una precursora de la música y el baile acá en Petare. Pero quiero escucharlo de tus propias palabras. Ángela, cuéntame un poquito de tu trayectoria en la vida, en el baile, acá en Petare. En todo. Bueno, mi nombre es Ángela León, soy bailarina de las danzas urbanas, danza árabe y bueno, un poco de todo porque uno tiene que ser integral y también muy versátil en la vida. Adicional a eso también soy animadora. Me gradué gracias a la gente de Zona Descarga que crearon un proyecto llamado Pentacromo y me gradué como realizadora audiovisual, mención creación de contenido. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que estamos haciendo acá y bueno, uno que otra cosita que uno hace, también animo, también hago actuación, hago de todo un poco. Pero eso es lo que se quiere, pues eso es lo que hacemos aquí en Venezuela, o bueno, el talento venezolano siempre hace de todo. Estamos en una de las plazas de, entre Palo Verde y Petare, se encuentra la locación de La Vega. Vamos a estar aquí en la plaza, exactamente, estamos en la plaza. Y bueno, vamos a ver una demostración de, bueno, mis muchachos que son mis compañeros de baile, que ellos hacen breaking y también hacen parkour, una disciplina muy genial que mucha gente quiere hacerla y que no todo el mundo se atreve. Yo me encantaría hacer parkour. Vamos a ver ahorita una demostración de los chicos que de verdad son geniales y tienen un talentazo que bueno, no se lo pueden perder. Bueno, vamos a darle pues. Hola, mi nombre es Alexander Gómez y les vengo a mostrar mi pequeña demostración de parkour. La gente del barrio, ahí nada más, va. La gente de la zona, tú sabes todo, ahí nada más. Muchísimas gracias Alexander y Daniel, quienes nos dieron la presentación en parkour. A Daniel lo pueden ver en nuestro Instagram y bueno, y a Alexander ya lo presenciaron acá en este video. Chicos, cuéntenme cómo empezaron en el mundo del parkour. Bueno, yo comencé hace ya rato, mucho rato, en donde, bueno, un amigo supe que hacía parkour y me gustaba, lo había visto mucho en videos, así que me puse a entrenar con él en grama, fue en parques y bueno, de ahí comenzó todo. Me empecé a relacionar con más personas que sabían, con Alexander incluso, que es uno de los que me ha enseñado. Y bueno, así he ido desarrollando poco a poco mi deporte. Yo empecé en el liceo. En el liceo había un polideportivo al lado y me dijeron, mira, vamos para entrenar y eso, y me gustó. Al siguiente día me dijeron, mira, lanza tu portal, y lo intenté y lo logré y dije, este es mi mundo y aquí estoy presentándome en talento y de verdaderamente agradecido. Lo más costoso que nos cuesta a nosotros es que en la calle es como más peligroso, ¿sí?
Entonces nosotros a veces entrenamos en colchonetas, en gramas, pero en realidad hay muchos espacios que siempre nos niegan, pues, porque es costoso o es porque es muy alto para nosotros. Entonces nosotros como que no nos opacamos, pero seguimos adelante y demostramos que aquí en Venezuela hay talento. Una pregunta, chicos. Ustedes, además de hacer este deporte como hobby o como pasión, ¿le sacan algún provecho monetario? ¿Han hecho presentaciones de baile en algún lugar o tienen pensado hacer eso en algún futuro? Bueno, sí, le digo. Yo estoy inscrito a la Federación de Gimnasia, donde yo fui para federaciones, yo he ido para Mérida, me he ganado 2 medallas de oro. Ya relacionadamente he hecho clases, he dado clases también. He recibido poquito, no mucho, pero porque esto es algo extremo, que todos lo ven como que no, eso no existe, eso no. Entonces sí ganamos monetariamente, muy poco, pero en los eventos a veces salen, entonces necesita gente con acrobacias y sí se le puede ganar. ¿Y qué consideran ustedes que les hace falta para seguir desarrollándose? O si alguien que está mirando este video dice, mire, yo quiero apoyar a estos muchachos para que sigan creciendo en el mundo de las acrobacias, del parkour, ¿cómo pueden ayudarlos? Realmente nos ayudaría mucho proporcionándonos lo que es colchoneta o ayudándonos a conseguir un lugar donde podamos entrenar con colchoneta, quizás un parque para hacer parkour realmente, ¿sabes? ¿Me entiendes? Que tenga obstáculos, laberintos, cosas así, porque si hay muy pocos aquí. Si hay gimnasios con trampolines y todo eso, y está cool porque lo hemos aprovechado en algunas ocasiones, pero no todo el tiempo se puede ir a esos lugares, pues entonces sería bueno para nosotros y para tener un poco más de cuidado, entrenar en colchonetas, porque entrenamos en grama y a veces en arena, pero las colchonetas nos van a ayudar bastante también. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Tranquilo. Gracias a ustedes. So, my friend, how it's been everything so far? Super, super, super. So my expectation when I decided to visit Pitare, I do have a lot of questions in mind. Is it really safe? Is it really dangerous? Basically now I'm in Pitare, so I have changed my point of view, and what I have heard from either influencers or anyone who's supposed to promote this place was totally wrong. Pitare is a very normal city like other cities. Families living here, children's, they get to learn dancing. They are so talented, so a lot of talents here. You should come and see yourself. Hopefully we can make a touristic circuit around Petare to expose the talent of all the people and not being known by being the most dangerous slum instead of all the hidden talents that they have here. The most potential place, not dangerous, potential. And we're just halfway, so get ready for the rest. Yeah, just for us. Yes. Salimos del sector La Vega de Petare y nos adentramos en la zona industrial de Palo Verde para ver jugar a un equipo femenino de bolas criollas. Discúlpenme, pero yo nunca había visto a mujeres practicando este deporte y de verdad que me da mucha emoción. Ya estoy escuchando música típica al fondo y me alegra, o sea, me encanta. Así que estamos entrando por acá, hay una canchita de básquet y un poco más para acá está pues la cancha de bolas criollas. Miren qué belleza esta destreza. Para los que no sepan, en las bolas criollas se ponen de un lado de la cancha y tienen que tirar una pelotica plateada chiquitica como de metal, no sé si la logran ver en el video. Y luego los equipos tienen que lanzar las bolas criollas, propiamente dicho, que son esas pelotas que están rodando justamente ahorita, y acercarla lo más que puedan a la pelotica chiquitica. Entonces, en los equipos se pelean para tanto empujarle las bolas al otro equipo y alejárselas, como por ponerla lo más cerca de la pelotica chiquitica. Miren. ¡Oh! ¡Eje! Ahí quedó cerquita. Ajá, miren. La pelotica plateada se llama el mingo. Viene alguien y la lanza. Y luego de lanzar el mingo, cada uno de los equipos va lanzando
una bola, 1 a 1. Por allá ya lanzaron una roja y ahorita toca una verde para tratar de acercarse al Mingo. El que quede más cerca gana. ¡Qué emoción! A mí me encanta ver, no al principio cuando lanzan suavecito, sino cuando ya hay varias bolas cerca del Mingo y lanzan durísimo para tratar de pegarles y bueno, tratar de botarles la bola al equipo contrario y que sea la de ellos la que quede cerca. ¿Con quién tengo el gusto? Con Elvira Carmona. Señora Elvira, ¿usted forma parte del equipo 01 Miranda? Sí, formo parte del equipo 01 Latimir. ¿Cuánto tiempo tienen con este equipo, con esta liga de bolas criollas femeninas? Esta liga tiene aproximadamente más o menos como unos 10 años. Okay. Como unos 10 años. Y yo he jugado mucho antes y claro, entré con esta, como decir, con esta divisa a jugar con ella. ¿Se acuerda cuándo fue la primera vez que surgió esa pasión o ese amor por las bolas criollas? Porque de verdad yo nunca había visto equipos de mujeres jugando. Sí había visto una que otra mujer, pero no equipos completamente de mujeres. Exactamente de mujeres, que yo me acuerdo, yo tengo exactamente 25 años jugando. Wow. Desde los 25 años me acuerdo yo que empezó a surgir el equipo de mujeres de bolas criollas como tal, de lleno. Ok. Y esta liga, bueno, ya tienen casi 10 años. ¿Y lo hacen solamente a modo de hobby o también organizan torneos? No, sí, organizamos torneos, hacemos competencias, visitamos varias canchas de aquí de Petare, Mirador, El Llanito, Progreso, que tenemos la liga principal federada acá abajo en la avenida principal de Palo Verde. Es la parte del INSE, que es una cancha que utilizamos cada vez que se hace el juego federado, los juegos mixtos, pues también usamos juegos jugamos mixto también. Ok. Y bueno, buenísimo. Se los puedo recomendar a aquellas personas que se emocionen y que deseen venir realmente a querer saber cómo es esto, porque es saber querer cómo lanzar una bola, cómo pegarle una bola, o sea, son muchas cosas que llevan de lleno el juego de bolas criollas. No, yo llevo aquí unos 5 minutos y estoy fascinado con las destrezas de estas mujeres. La lanzan que si con la mano así, que si con la mano así, que si suavecito, que si durísimo, que si picando. De verdad que pareciera sencillo, pero se ve que es todo un arte, ¿no? Sí, todo un arte, claro. Cada jugadora tiene la forma de jugar. Yo por lo menos soy un estilo de jugar. Yo soy arrime. Yo soy la que lanzo la bola por debajo, que es un estilo. Hay otras que lanzan por mitad de cancha que se llaman marranas, se llaman cochina, pero le dicen marranera. Y están las que bochan por encima, que son boche completo, que le pegan a la bola directa. Sí, son entonces, varios. Cada persona dentro del equipo tiene como una función. Tienen una función Unas cada quien. son las que se acercan, otras son las que tratan de botar las bolas del otro equipo y así. Eso es correcto, y cada dos tiene dos oportunidades. Cada jugador, 2 bolas. Cada jugadora tiene 2 bolas. 2 bolas, exactamente. Ok. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por visitarnos, de verdad. Estamos emocionadas todas por venir. Gracias. No, qué emoción. Y bueno, les deseo que ganen. Claro, gracias. Gracias. Qué belleza, gracias. Miren, y yo que lo veía más sencillo como se los explicaba hace un minuto, de verdad que es toda una ciencia. O sea, vieron que hasta se dividen las tareas. Hay unas que son mejores lanzándola durísima y puntería para pegarle a las otras bolas del otro equipo, y hay otras que le dan más suavecita para dejarla cerquita del Mingo. Qué belleza este deporte, de verdad que me encanta. Es además muy tradicional, con música tradicional, con cervecita. No, ¿qué más se puede pedir para un fin de semana? Miren cómo se concentran, o sea, me impresiona cómo se concentran. Vamos a ver. Muy duro. Se le fue. Antes de partir al próximo punto, yo quiero entrevistar a la señora Isbelia, porque ella tiene una academia para niños de bolas criollas. ¿Me puede contar cuándo inició este proyecto? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cómo surgió? Bueno, yo tengo con los niños como 5 años, más o menos.
porque el deporte de bolas criollas estaba decayendo mucho. Ya no teníamos esa facilidad, los niños estaban en la calle, no había ese deporte. Este es un deporte de pocos recursos. Claro. Y lo podíamos abarcar, lo podíamos abarcar en ese momento. Entonces, desde allí sale esa generación nueva, la generación, lo que llamamos la generación de relevo. De relevo, exactamente. Ahorita normalmente tengo alrededor de 20 niños, entre las edades de 5 años, que es el semillero, hasta 14, 15 años, porque ya de ahí ya no, yo no manejo esa parte, pues Claro. ya eso queda por otra liga. Me parece increíble que no solamente, como usted dice, es un deporte que no requiere quizás un calzado específico. Exacto. O que no requiere un uniforme necesariamente para jugar, sino también saca a los niños de la calle y, y los incita, bueno, a practicar una disciplina, pues. Exacto, porque ahí con todo eso no estamos basados en la regla de la Federación de Bolas Criollas como tal, pero sí tratamos de cumplirla al máximo para que el día de mañana ellos ya van dejando mi espacio, se van metiendo en otro espacio, pero ya ahí sí tienen que cumplir sus reglas, pero ya llevan un conocimiento, ya llevan una base. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer y voy dejando uno cuando va a esos torneos que los hacen en Valencia, Yaracuy, cuando uno ve un semillero de eso que salió de la escuela de uno Se dice, siente orgulloso. estoy haciendo un buen trabajo. Sí, sí, sí. No, es que de verdad que qué lindo sobre todo que quiera preservar este deporte, porque verdaderamente yo que he tenido la oportunidad de recorrer Venezuela, he ido a pueblos en donde se juega mucho bolas criollas, pero siempre son los adultos, y yo diría adultos o tercera edad, pero es muy difícil ver como a jóvenes o a niños. No, mira, realmente ahorita, por lo menos aquí en esta parte se maneja mucho lo que son juegos intercomunales. Ajá. Ahorita, Dios mediante, el 8 de diciembre, vamos a representar a Sucre, a Los Teques. Wow. Y el que gane ahí, bueno, ojalá nosotros seamos afortunados Amén. y llevan a los niños a Mérida. Entonces Wow. ya eso es importante porque ya eso lo abarca, como quien dice, la federación, las ligas de adultos y cubren a los niños. Pues. Claro. Porque la idea es emocionarlos, meterlos y que no vean un deporte monetario, sino un deporte satisfactorio que dice, me reconocieron, Claro. soy el mejor arrime, soy el mejor boche, soy la mejor marrana, soy el más utility. Claro. Esa es la idea de ir educando a cada niño en eso. Y bueno, y a eso nos dedicamos. Pues yo espero llegar, yo digo que yo aspiro a llegar a los años dorados jugando este deporte. Pues, y aquí voy, gracias a Dios. Muchísimas gracias por esa iniciativa y por esta pequeña charla. Gracias a ustedes, de verdad. Mira, me encanta que esto se vaya a conocer a otras partes y vean pues que en Sucre, en Venezuela, esto se corre. Y eso es bonito, expandirlo para seguir adelante. Amén. Que siga siendo una bonita labor. Nuestra siguiente parada es en el barrio La Agricultura, específicamente en el sector 1 de Noviembre, y nos reciben unas profesoras que nos van a contar un poquito más acerca del proyecto que llevan con la gente de Zona de Descarga. Conózcanlas. ¿Cómo están? Cuéntenme un poquito acerca del proyecto que están haciendo en este momento. Ok, nosotras somos las profesoras de Descargando Futuro. Nosotros pertenecemos a un proyecto de Zona de Descarga. Nos encargamos en nuestros hogares de darle valores, educación, herramientas a los niños vulnerables de nuestra comunidad. Para que tengan un futuro más prodigioso, los ayudamos a hacer sus deberes escolares, los nivelamos en esos temas que tal vez no sea de tanta habilidad para ellos, y además le damos una recreación, algo cultural, los sacamos del ambiente de la comunidad acá de nuestro barrio y los llevamos a conocer Caracas, Venezuela, los compartimos con la parte cultural de otros lugares, deportes, eventos, o sea, les damos más herramientas y más oportunidad para que ellos también tengan un futuro prodigioso como realmente todos nosotros nos los merecemos. Muchísimas gracias. ¿Y me pueden mostrar esos espacios en donde le... Hola, buenas tardes. Buenas. Machado, ¿Cómo está? ¿Cómo está? Lo invito a mi casa. Ella es una de las profesoras del proyecto, la profesora Marlene, y ella tiene allí también su casa de tareas dirigidas. Ok. Hola, ¿es mi Valerie no vino? No, no vino Valerie. Ay, qué malo. Le voy a presentar algunos de mis niños que hoy no hay clase, pero los invité para que te conocieran y tú los conocieras a ellos.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Dos locos de viaje. Qué belleza. Gracias. Valerie no vino. Bueno, aquí este es uno de mis espacios. Son 15 casas, 15 maestras, como por lo visto ya conociste a la profesora Alejandra, a la profesora Yasmín, a la profesora Luzmar. Yo soy Marlene Machado. Okay. Pertenecemos al proyecto Descargando Futuro. Bueno, ¿cuántos alumnos tienen entre la suma de las 15 casas? Son de las 15 casas más de 310 niños. El programa que dan es como para nivelarlos con la escuela o son niños que no van a la escuela. Mira, definitivamente. Hay niños que no van a la escuela. En nada, no sé qué pasa allí con sus padres, pero la mayoría son niños que van a su escuela. Nosotros los reforzamos, los nivelamos, porque hay mucho que le hace falta. Pues. Exacto. O sea, que lo que aprenden en la escuela no es como suficiente para su edad. Exactamente, aparte de que ahora en estos momentos el colegio está dando 1 o 2 días de clases. Entonces es imposible que esos niños aprendan en un día. ¿Y con ustedes ven clases todos los días? Todos los días, de lunes a viernes, 2 o 3 horas diarias. ¿Y cuál es la edad promedio de los niños o desde cuándo hasta cuándo tienen? Lo tenemos desde los 4 años hasta los 17 años, porque hay niños bachilleratos también. Ok. Otra cosa que te quería comentar, bueno, no nos quedamos tampoco dormidos, claro, porque hay niños muy humildes que hay que comprarles cosas, claro. Entonces vendemos catalinas, como verás acá, las catalinas ilustradas. Wow. Y con eso, bueno, apoyamos a los niños para comprarles alguna cosa, implementos útiles, escolares, que tengan una Navidad, paseo. Bueno, con eso ayudamos también para que ellos puedan superarse, porque hay muchos niños humildes, entonces claro, para poderlos ayudar. Claro. Y con la compra de una Catalina, tú estás apoyando a más de esos 300 niños. Una pregunta, para las personas que miren este video y quieran comprar alguna de las Catalinas, ¿ustedes pudiesen hacer algún delivery, envío? Lógico que sí. Donde ellos digan, nosotros se los enviamos. Cada Catalina vale el paquetito $2. $2, ok. Entonces, donde quiera, el que pida, le damos nuestro número de telefónico o se comunican con zona de descarga. Y bueno, hasta yo misma se lo llevo. Que yo he llevado Catalina hasta lejos. Y yo tengo una pregunta. Las 15 madres maestras docentes, que se encargan de este proyecto, ¿lo hacen por amor al arte o este es su trabajo principal o tienen otras fuentes de ingreso? Más que todo lo hacemos por amor al arte, porque nos gusta la profesión, enseñar a los niños. Yo, por ejemplo, tengo varios niños exonerados, claro, porque no tienen con qué pagar. Ellos están acá conmigo. Igualmente hay maestras que están en ambos turnos. En la mañana están en la escuela regular y en la tarde se dedican como actividad adicional en su hogar a seguir educando a los niños en la comunidad. Entonces, bueno, la mejor manera de apoyarlas es comprándole Catalina. Exactamente. Igual podemos recibir cualquier tipo de donaciones. Nosotros claro, actualmente necesitamos material escolar. En muchas ocasiones nosotros buscamos material de reciclaje de nuestros propios hogares, lo que nosotros tenemos, para poder ayudar a los niños a hacer sus maquetas, sus láminas, buscamos los marcadores, todos los materiales necesarios para que ellos cumplan con sus deberes escolares. En muchas ocasiones los papás no tienen con qué poder hacerlo. Entonces nosotros simplemente usamos lo que tenemos, herramientas que tenemos, que siempre, gracias a Dios, como maestras resolvemos y les hacemos para que ellos no dejen de cumplir con sus labores escolares. Entonces realmente con cualquier apoyo que nos puedan dar también, material escolar, papelería, e incluso equipos tecnológicos, porque muchas cosas, yo por lo menos tengo niños de primaria, pero también tengo de bachillerato. Necesitamos a veces tal vez una tableta, una laptop. En muchas ocasiones usamos nuestros teléfonos y los ponemos, pero yo por lo menos tengo 7 niños de bachillerato. Claro. A veces es difícil con las investigaciones de cada uno. Con un solo telefonito no se puede. Cualquier apoyo sería de gran ayuda. Claro. Bueno, ya saben, acá abajo en la descripción de este video yo voy a dejar algunas maneras que pueden optar quienes se sensibilicen y quieran
ayudar a la fundación. Creo que la manera más directa es comprándole sus catalinas, pero adicionalmente pueden hacerlo de cualquier forma porque toda ayuda es bienvenida acá en esta hermosa labor que están haciendo de verdad. Ahí vas a conseguir la platabanda donde vas a ver una vista hermosísima. Estas subidas son candela pura. Por eso es que aquí uno no engorda, ¿vale? Uno come y sube esas escaleras. Permiso. Wow. Qué espectacular esa vista. Ok. Aquí vamos subiendo. Vaya vista que tiene, qué espectacular. Wow. Wow. Además de apreciar la hermosa vista que se tienen en las platabandas de Petare, también se vuela papagayo. ¿Cómo te llamas, Chamín? Darwin. ¿Tienes un papagayo en el aire ahorita, verdad? ¿Y a cuántos metros está más o menos? ¿Es ese que se ve allá? ¿Ese que se está allá derechito? Sí. Nah, guara, yo no sé si ustedes lo pueden mirar, pero está como por fácil unos 200 metros, 250 metros, fácil. Está súper lejos. Mire, una pregunta, ¿ustedes hacen aquí en Petare como competencia de papagayos? ¿Se enredan los papagayos o nada más lo vuelan como por diversión y luego lo traen y ya? ¿Por diversión? No le ponen una hojilla ahí, cortan papagayo con otro y tal. No. La idea es de los papagayos es traérselo. Ajá. Pero para que no hay ciencia a picarlo, pues. Claro, porque si lo picas ya se pierden, exacto. Ajá. Entonces la ciencia es como enredar tu papagayo con el de otro e ir trayéndotelo. Y traéndolo. Ah, como para ganarte el papagayo, ¿no? La emoción es jalar. Es jalarlo, exacto. Y claro, no puedes jalar tan duro tampoco porque lo rompe. No, también se jala duro, pero cuando el nylon está muy aprensado, échale. Claro. Porque es más probable que el tuyo se pique. Claro. ¿Ustedes mismos hacen los papagayos? Sí. ¿Cómo los hacen? ¿Con unas tablitas de madera y una bolsa o algo así? Verada. Ajá, con una verada. Agarramos la verada, la compramos. Ok. Y la hacemos de la medida que usted quiera. Ok. La picamos por la mitad. Ok. Y picamos la del medio, si la picamos más corta. Ok. Después la ponemos como una X. Una X en el medio, exacto. Exacto, que todo de medio, tal cual como si fuera una medida exacta. Es simétrico, exactamente. Ponemos la verada del medio que no quede ni un poquito para acá ni un poquito para acá. Ok. Sino que quede recto. Ok. De esta manera ya yo voy a buscar uno, si quieres se lo desarmo y se lo armo aquí para que lo vean. Dale, pues, si va. Vamos a ver cómo. Ya nos van a enseñar cómo arman un papagayo en tiempo real. Ajá, mira. Nos van a enseñar a armar un papagayo. Y le damos vuelta para agarrar la medida de una vez. Claro. Ajá, una pregunta. ¿Y esas veredas las compra En Petare? En Petare, ajá. Pero todo es Petare. todo es Uno Petare. le dice realmente Petare es el lugar abajo donde están todos los comercios, donde está ok. la plaza, la zona colonial. Eso para nosotros es Petare. Vamos Ajá. a Petare. Ok. Pero realmente nosotros estamos contenidos Dentro de Petare. Ok. Ah, bueno. Ahí pueden ver la diferencia de lo que todo el mundo conoce como Petare y de lo que los mismos petareños le llaman Petare. Aquí ya lo que hacemos ya es enrollarlo aquí así, va a venir con el círculo. Ok. ¿Y luego con qué lo...? Con bolsa. Una bolsa negra.
¿O de cualquier de color? que uno quiera. Ok. Y no tiene que ser un tipo de bolsa específico que sea como más Bolsa resistente. finita. Ah, bolsa finita. Porque la bolsa que pesa, la bolsa de basura no le sirve. No le Pesa sirve. mucho y hace que el papagayo eso no salga. Ah, Demora ok. para salir. Aquí lo enrollamos para que quede ya el cuadro completo. Aquí lo vamos graduando, que la verdad que exactamente en el medio. Para que no quede papagayo con cachos ni se haya helado. Ok. Ya ese todo lo del papagayo. Ya lo que queda nada más es forrarlo. Queda de forrarlo nada más. Exacto. Ok. Salimos del barrio de la Agricultura y nos vinimos al centro de Petare. Vamos a conocer una de las tiendas que tiene más de 100 años. Es literalmente patrimonio histórico de este barrio, se llama La Minita. Así que bueno, acompáñenme a verla por dentro por primera vez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? Néstor Seijas. Néstor, cuéntame un poquito acerca de la historia de esta tienda. Bien, cuando entramos a este lugar retrocedemos en el tiempo. La tienda cumplió el pasado 1 de mayo 95 años. Se puede decir que es la única tienda antigua que le queda al centro histórico de Petare. La tienda se encuentra tal cual su fundación en el año 1928. Wow. Está conservada por diversas antigüedades. Entre esas, la más antigua que podemos decir es esto que vemos acá, que es una caja registradora. Que para Amelia, que es una de las fundadoras de la tienda, una de las dueñas que queda, la única, es del año 1894. O sea, tiene más de un siglo esta caja registradora. Wow. Para ella esto es la tienda. Para esto es muy sagrado para ella y pesa mucho. Ella sirve todavía, si quieres pasa por acá. Permiso. Y qué bonito que la tengan ahí exhibiéndola para las personas que quieran venir. Ella sirve todavía, marca Estación Bolívar. Lo que pasa es que yo muy poco la uso. Claro, claro, claro. Pero... Wow, qué espectacular, miren. Esta caja registradora tiene unos que 130 años aproximadamente. Sí, la única heredera que queda es Amelia, fue fundada por don Tomás Rodríguez en el año 28, como dije ahorita. Don Tomás murió en el año 69, quedó su esposa y sus 2 hijos, Francisco y Amelia, que Francisco murió hace 5 años. Okay. La que queda es casi Amelia, que está delicada de salud de casi 90 años. Hoy en día ya yo tengo 2 años aquí en años, porque yo trabajo en la UCB, en el Hospital Clínico Universitario, y tuve que abandonar el hospital por diversos problemas. Ya la tienda tenía 4 años cerrada, y como Petare cumplía 400 años, tenía la misión de que la tienda se abriera ese día, el 17 de febrero, que fue la fundación del pueblo. Petare tiene 402 años. Wow. Ya casi todas las tiendas han sido modernizadas, cambiado su estilo. Esta es la única tienda que, por ejemplo, a mí me da dolor acabar con este patrimonio familiar. Y cuéntame un poquito qué es lo que venden. Veo 4 maracas, cestas de mimbre. Sí, se puede decir que esta tienda es como esa que le llaman de antes, una pulpería. Ajá. Que venden de todo un poquito. Por acá se vendía hasta bebidas alcohólicas. O sea, de esas que vendían antes chute, de esas preparadas. Ajá. Después pasó a ser ferretería, después pasó a ser quincalla, ahora es materiales La Minita, o sea, de todo un poquito. Desde artesanía hasta un budare, una olla, una alpargata, una cesta, un cucharón, cuerdas de 4, cuerdas de mandolina, cuerdas de guitarra, sombreros de cogollo, de todo un poco. Muchísimas gracias, No, de nada, Néstor, por la bienvenida. Al Centro Histórico de Petare. Gracias.
Qué bonito y nostálgico entrar en esta tienda con tanta historia. Por cierto, Francisco, su dueño, no solamente era un hombre de negocios, sino también era pintor. De hecho, se dice que la historia de Petare se cuenta a través de sus pinturas, más de 60 que hizo a lo largo de su vida, y las plasmó. De hecho, se han llevado a exposiciones y ha pasado de generación en generación, no solamente su legado, sino también su tienda. Por eso yo quiero invitar a todo el que venga a Petare, a La Minita, así sea para comprar una artesanía o algo que verdaderamente necesite para su casa, sino un recuerdito para poder mantener esta tienda, de la cual me equivoqué. Yo había dicho que tenía más de 100 años, pero bueno, ya casi. En 5 años cumple un centenar. Y de verdad que hay que verle la cara a un negocio que se mantenga en pie por tantos años. Bien, podemos ver un poco que nos encontramos frente al templo, al santuario Dulce Nombre de Jesús, que fue fundado junto al pueblo de Petare en el año 1621, justamente el 17 de febrero. Petare ha sabido perseverar en la fe y en las tradiciones y en la evangelización pastoral. Petare está rodeado por más de 3.000 barrios y se puede decir que este templo que tengo atrás de mí es la catedral de todo el corazón de Petare. Está rodeado por diversas casas coloniales que lamentablemente han sufrido muchos daños alrededor de los años entre las lluvias y las filtraciones. Muchas se han deteriorado y otras se han caído. Pero una de las cosas que Petare no ha perdido son sus tradiciones y su cultura. Se puede decir también que Petare es buena noticia, a pesar de ser un sitio no frecuentemente bien hablado, porque habla mucho de la violencia y de la inseguridad. Podemos decir que Petare es buena noticia. Petare son buenas noticias para cada uno de nosotros. Ajá. Néstor, cuéntame acerca de esta placa que es la más especial de toda la iglesia. En el pasado año 2013 el templo fue intervenido en una restauración integral, la cual se tuvo que suplantar algunas baldosas que estaban muy deterioradas, y en ese trabajo, cuando fueron a tocar toda esta área, consiguieron esta lápida de Serafina del Pozo, un pariente de Antonio José de Sucre, y se puede decir que es la lápida más antigua que tiene el templo. Casi todas las que tiene el templo son de 1800, casi todas. Pero esta es la más antigua que se ha podido conocer y llamó mucho la atención. Y ¿de qué año es? ¿De 1795? Wow. Y bueno, quedó justamente donde la consiguieron, a los pies del altar mayor. O sea que esta persona tuvo privilegio de quedar en el altar mayor del templo principal. Wow. Néstor, ¿para dónde nos estás llevando? Estamos en la torre del campanario. Ok. Esta torre tiene aproximadamente 1, 2, 3 etapas. Fue lo último que se construyó en la iglesia. Cada vez que se hacía, pasaba un terremoto y se caía. Wow. Por eso se tardó tanto en terminarlo, casi hacia 1800. Wow. Aquí vamos subiendo hacia el campanario de la iglesia de Petare. Dulce Nombre de Jesús. Y ahora sí, dejamos esa vista del segundo piso en donde se veía toda la iglesia y nos vamos al último. Penúltimo. En donde está el campanario. O sea, hoy en día se necesitan 6 personas para poder tocar las campanas. Porque se dañaron los motores. Se quemó. Estas escaleras ya no, esto se aguanta. Interesante. Esta es la torre del reloj, pero el reloj dejó de funcionar hace muchos años. La torre del reloj. ¡Wow! Y el reloj también dejó de funcionar. Hace un montón de tiempo. Si quieres puedes salir, si no le tienes miedo a las alturas puedes salir. No, no le tengo miedo. ¡Wow! Miren Petare allá al bordecito. Y aquí estamos caminando nosotros. Yo no puedo creer que esté caminando en el borde de
la cima de la iglesia de Petare. Miren, allá está Petare allá abajo. Por aquí estamos en nombre de Dios. ¡Wow! Miren, ahí se ve un pedacito de la iglesia y ya es como un cuadrado. Allá está todo el barrio. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza esta vista! Por allá se ve la autopista. Bueno, señoras y señores, aquí me presente. Dice. ¡Wow! Esto es un deporte extremo, manejar aquí en Petare. Ay, miren, afuera de las escuelitas nos encontramos con Mutombo, un rapero de acá de Petare, que cuéntanos un poquito tu trayectoria, desde cuándo te incursionaste en el rap. Bueno, hermano, mira, mucho gusto. Ya nosotros tenemos aproximadamente 10 años trabajando con la música, haciendo distintos trabajos musicales. También hemos hecho trabajo, hicimos una desconstrucción de un tema con la gente de Desorden Público que se llama Valle de Esperanza, que el de Desorden Público se llama Valle de Balas. Hace poquito nos presentamos con la Orquesta Sinfónica de Ayacucho, con la directora Elisa Vega, y tuvimos una excelente presentación por aquí en el barrio y bueno, continuamos de pie y firmes aquí luchando con lo que se quiere. Mutombo, ¿crees que nos puedes cantar un poquito? Sí, claro que sí. Bueno, vamos Incluso a darle. te voy a cantar aquí un temita que tengo para las maestras que están presentes. El tema dice así: como siempre haciendo uso de libertad de expresión, como siempre que hago un tema poniéndole el corazón, como apoyo a todo el gremio que ejerce la educación y que no cuentan con apoyo para cambiar la situación. Son personas que dedican tiempo para nuestros chamos y logran enseñarles lo que no les enseñamos. Los mismos que protestan y las protestas son en vano porque somos incapaces de salir y de apoyarlos. Si nos ponemos un momento los zapatos de los maestros, viéramos con otros lentes la grave de todo esto. Si se están preguntando si esto me tiene molesto, me pueden entrevistar y sus preguntas le contesto. No es posible que ellos ganen 84 verdes al año, $7 al mes, 0,18 diarios. Es solo un aproximado, se puede llamar salario a esa ofensa que se ofrece en base a sus honorarios. Ahora quiero que me digan si eso alcanza para el mercado, si compran un arrocito no le alcanza para el salado, logran comprar un lápiz, los cuadernos rehusados, el pasaje para ir y de vuelta vienen coleados. Eso es solo en 1% del trabajo que han pasado. Alumnos no lo respetan, representantes alzados con insultos y amenazas, se ha sentido amedrentado sin ni siquiera preguntarse si sus hijos han fallado. Yo lo invito a cualquier ente a visitar una institución, que se vengan con sus hijos a ver clases en el salón, donde a pesar de un mal pago van a notar el corazón que le ponen la maestra con tal de enseñar un montón. Gracias, brother, por alta pieza y gracias también a las maestras. Otro aplauso para las maestras, por favor. Benevisión. Ahorita estamos llegando a un sector que se llama el Aguacatico. Buenas. ¿Qué tal? Bienvenido. Un placer. Gracias. ¿Cómo le va? Mi taller. Bueno, bien, amigo, contento que viniste a visitarme. No, gracias por recibirnos. Gracias, gracias, gracias. Es un honor que estás aquí. Gracias. Gracias, chévere a ti, mijo. ¿Podemos pasar? Vente, vente. Vamos, pues. Aquí está el taller del pintor David Petit. Miren qué belleza este lugar. Wow. Señor David, dígame. ¿Me puede responder unas preguntitas mientras está pintando? Ajá, dime. Cuénteme en poquitas palabras, ¿qué es Petare para usted? Mira, Petare es toda mi vida porque nací aquí en Petare y mira, tiene todo. No es lo que dicen de que Petare es esto, no. Petare tiene cultura, tiene artistas, tiene pintores, tiene cultores, tiene todo. Y es, bueno, como ustedes pueden ver de mi taller, lo que hay aquí. Hay niños, hay gente buena, porque en realidad, miren, Petare es Petare. Y eso es lo que queremos, que sigamos adelante con Petare.
Así es, así es. ¿Cuántos años tiene pintando, señor David? Tengo 55 años pintando toda mi vida. Ok. Nací aquí en Petare, no soy de Petare, bueno, y aquí estoy en Petare y vivo en Petare. ¿Vive de sus obras? Sí, bueno, sí, vivo de mi obra. Ajá. ¿En dónde podemos conseguir sus obras a la venta? Bueno, la pueden conseguir aquí por medio de mi Instagram, okay. Por medio de mi Facebook. Okay. Y aquí en mi taller que pueden observar, en mi taller que tengo obras. Pues. Okay. Aparte de obras, tengo taparas, trabajo con taparas, con reciclaje. Okay. Bueno, pueden verla, mira, reciclaje, taparas, latas de pintura, tengo piezas de pintar que trabajo con ellas, piezas. Qué belleza. Piezas de trabajo, tengo toboso, este es el toboso, como pueden ver, en esta para, ¿ves? Sí, una tapara. Este es el toboso, acá se Tito Sala. Okay. Ahí donde he dado clase yo también, como ustedes pueden ver. Tengo afuera, tengo un mural, aquí tengo unas piezas que estoy preparando de manera para llevarlas al Museo de Petare. Ok. Museo de Petare es esta que van. Ajá. Museo de Petare y otras que van para una tienda privada. Ok, ok. Esta es otra que estoy trabajando. ¿Ves? Qué belleza, de verdad, qué espectacular. Bueno, como ustedes ven, bueno, para mí es un honor yo y gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. No, gracias a ustedes por recibirnos y por tan bonito trabajo que hacen, de verdad que están espectaculares estas pinturas. Haciendo es imaginar un mundo mejor, acompañar y apelar al conocimiento intergeneracional. Importantísimo lo que hicieron nuestros abuelos, importantísimo lo que hicieron nuestros mayores, importantísimo lo que hacen las comunidades, desde una fuerza, desde una cromatización, desde un color y sobre todo desde una humanidad. Esta iniciativa que está desde el barrio Unión de Petare, el sector al Aguacatico, un sector emblemático donde han surgido deportistas, científicos, artistas plásticos. Bueno, esto que tú ves aquí, que sea algo que promueva el arte, una dimensión que toque las fibras humanas y sobre todo de que se vea una ciudad como Petare, una comunidad o una gran comunidad de personas que aman el arte, el buen venezolano. Eso es lo que nosotros resaltamos aquí. Gracias. Bueno, bienvenido. Gracias. Bienvenido a esta gran casa y bueno, David, ¿qué es lo que tú te imaginas aquí, David? Porque tú bueno, mire, yo lo que me imagino aquí, mira, una cosa muy bonita y bueno, el apoyo de todos ustedes de parte de Zona de Descarga, que me han ayudado, mira, y vengo trabajando con ellos en esta forma, no solamente yo, el grupo de profesores que estamos trabajando y que, mira, hemos llevado a cabo como lo estamos llevando y bueno, aquí está como ustedes lo están viendo. Y el logro que yo quiero, mijo, es montar mi escuela aquí de taller que se haga en Tito Sala o se haga en otra parte, pero que sea una sede principal del barrio de Petare, de los barrios. Da un ejemplo a todos los barrios donde nace una casa de cultura, de arte, para llevarla a todos los barrios del sector de Petare. Eso es para mí, de Petare, es lo que yo quiero, que se logre, ¿no? Si Dios quiere, no que yo, que se haga. Así es. Gracias. No, aquí andamos en una platabanda desde el barrio La Unión. Nos contaron que Petare tiene más de 500 barrios y más de 3.000 sectores. Seguimos en el sector El Aguacatico, que les mencioné ahorita, y he reflexionado un poco sobre todo lo que hemos hecho el día de hoy y sobre la genuina emoción que Fátima, la turista de Kuwait, ha tenido durante todo el viaje y lo que me ha dicho de que yo no entiendo por qué hacen esos videos para internet diciendo que es el barrio más peligroso con tanto potencial que tiene este lugar. Y de verdad que yo quiero invitar a los petareños a que se unan, a que se lo propongan, a que armen una ruta turística como lo hizo el barrio de San Agustín. Sería increíble que acá en Petare se pudiese hacer un recorrido en donde se pueda
contar un poquito de su historia, se pueda probar un poquito de sus sabores, se pueda entretener un poquito con su música y con sus bailes y sobre todo con el recorrido que de verdad impresiona a tanta gente. Yo sé que para los más de 3 millones de personas que viven acá, este es su día a día, pasar entre tantas casas de ladrillos, techos de zinc, pero para un extranjero, inclusive para un mismo venezolano, esto le vuela la cabeza y yo creo que es una manera de la cual le pueden sacar provecho, por decir una sola de las tantas, porque también pueden desarrollar sus talentos, así como las profesoras venden las catalinas o los artistas venden sus obras de artes. Yo estoy seguro que acá en Petare hay potencial infinito para que este barrio sobresalga por todas las cosas buenas y no por lo que se habla en internet. Dile, ¡épale! Miren, volvimos a la casa de David Petit. Todo esto que ven acá son latas de atún. Miren, laticas de atún que luego pinta y decora. Acá tienen una, acá tiene también una obra que la convirtió en reloj y funciona, un reloj de pared. Y por allá también tiene un montón de latas de atún. Y ya luego las coloriza, esas allá están espectaculares. El señor David nos insistió en que no podíamos irnos sin un obsequio, una pintura en una tapara que está haciendo ahí. La hizo como en 10 minutos o menos. Todo un artista. Miren qué espectaculares estas obras. Miren qué belleza. La obra del señor David. Ya saben, pueden ubicarlo por sus redes sociales. En caso de que quisieran apoyarlo y adquirir alguna de sus obras. Perfecto, mijo, claro que sí. Gracias, mijo. Gracias a usted, señor David. Gracias. Seguimos en el barrio La Unión, esta vez desde el sector El Carmen, precisamente en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Miren qué belleza esta iglesia. Vamos a conocerla por dentro, que desde afuera se ve espectacular. Vamos a ver qué tal. Wow. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Ya son pasadas las 5 de la tarde y llegamos al barrio José Félix Rivas de Petare. Estamos en la zona 1, acá hay un mercadito en donde se puede conseguir de todo un poco. Miren, por acá hay productos desinfectantes, golosinas, por acá tenemos vegetales y frutas, más vegetales y más frutas. Y bueno, hermano, Jimmy, ¿qué es lo que vamos a hacer acá ahorita? Aquí te presento a Memo. Memo, ven acá, que este es el guía nuestro de José Félix Rivas y que le va a explicar todo el tema del mercado de la zona 1. Cuéntame, Memo. Este es un mercado, hermano, que salió de la nada prácticamente. Todos somos fundadores de este pequeño comercio, de este pequeño mercado de José Félix Rivas, donde dicen que José Félix Rivas no se puede caminar, no se puede andar y tú ves toda la gente alegre con música, bailando, disfrutando, comprando. Y bueno, le puedes preguntar aquí a uno de los comerciantes. Buenas. Miren, ¿es verdad que el barrio de José Félix Rivas es tan peligroso como se dice en internet? No, eso es pura mentira. Sí, ¿verdad? Sí, es más calumnia que lo que es. Aquí hay pura gente buena, gente trabajadora. ¿Me puedes describir qué es Petare para ti? Oye, Petare representa para mí mucho cariño, amor y bueno, gente luchadora y trabajadora que bueno, se para todos los días con ánimo de seguir luchando. Así es, muchas gracias. De nada. Buena. Los mejores tostones, tienen que ser propaganda, que los mejores tostones son de José Félix Rivas. Vamos a probar esos tostones para ver qué es lo que... Buena. Hermano, ¿qué es Petare para ti? Lo máximo, lo máximo. ¿Es verdad que José Félix Rivas es tan peligroso como dicen por ahí en internet? Nunca, mira esto como está. Si fuera peligroso no tuviese esto aquí ahorita, ¿verdad? Así es. ¿En qué país tú ves eso? Bueno, habrán países, pero mira cómo está esto. Esto es Venezuela, papá.
Petare es Petare y lo demás es Monte y Culebro, ¿yo? ¿Sí? ¿Sí o no? Así es, así es, así es. Sí. ¿Y quién dijo que era peligroso? Las redes. Sí. Eso es popularidad, papá, popularidades, ¿oyó? Esto es divino, esto aquí vive aquí, esto es lo más divino que hay. Así es. Aquí lo que tenemos que tenerle miedo es a los policías, a más nadie. Ajá, ¿qué es ese polvo? Ajo con cebolla. Ajo con cebolla. 4 mantenidos juntos. Está encendida y la gente está gozando. Caja de cerveza. Salsa no. Así nada más. Eso. Deleítense. Ajá, vamos a probar. Bueno. Mano, está bueno, ¿yo? ¿Cómo te llamas, chica? Chantal Rodríguez. ¿Es verdad que el barrio de José Félix Rivas es tan peligroso como dicen? Bueno, la verdad no, porque somos una comunidad y pues todo el mundo se conoce. Claro. La verdad no es como parece. ¿Qué significa Petare para ti? Bueno, para mí Petare es el lugar donde yo me crié y de verdad es por eso. Gracias. Acá dentro del barrio José Félix Rivas estamos con el señor Rafael. ¿Cuántos años tiene viviendo por acá? 64 años. 64 años. ¿Llegó a la edad de cuánto? De 15. ¿Y cómo era esto hace 64 años? ¿Se recuerda? Claro que me recuerdo. Una carretera nada más que llegaba al colegio, que el colegio Baute lo hizo Pérez Jiménez. Okay. Y esto era pura gente que sembraba. Okay. Entonces hubieron unos señores que se dedicaron del gobierno a repartir los terrenos. Y los compraban y los repartían y todo. ¿Ves? A mí me contaba el señor Jimmy, que es quien nos ha estado acompañando en este recorrido, y Memo, que usted es uno de los fundadores de este barrio. Sí, fui fundador y todos mis hermanos aquí se criaron y estudiaron. Okay. Todos son universitarios y mis 3 hijos también, que también son egresados de la universidad también. ¿Nos puede contar un poquito de su historia después de que llegó aquí, los 15 años se estableció, en qué trabajaba, cómo fue su primera casita? Mi mamá fue la que hizo la casa. Ok. Yo era menor de edad y tenía ese permiso de licores que en aquel tiempo del gobierno no lo dejaban atender por menores de edad. Exacto. Ahora no, ahora es diferente. Sí. Entonces yo se lo ayudaba a atender y entonces cuando cumplí 18 años cogí el mando de la licorería. De la licorería, que era la única licorería que había de aquí al colegio y aquí en José Félix Rivas. Y en José Félix Rivas, exactamente. No se podían vender licor así como se vende ahora, sino porque todo era por litros. Ajá. ¿Ves? Si se pasaba de litros la tenían que multar y eso, ¿ves? Claro. Y entonces empecé en el negocio, ¿ves? Y ahí, ese era mi trabajo. Claro. Y el de los hermanos míos que me ayudaban, que estaban muchachitos. Claro. Y luego todos se fueron a estudiar a punto del trabajo que hacían acá. Y todos, gracias a Dios, se graduaron. Después me casé con la muchacha del lado, que tenía en ese tiempo y era menor que yo. Claro. Entonces, estudió en el Baute, donde estudió el muchacho que anda por ahí con ustedes. También se graduó y entonces me casé y ahí tuvimos los muchachos. Jefe, ¿cómo describe la vida hoy en día acá en el barrio de José Félix Rivas? Bueno, la vida es diferente como era antes. Antes era más calmada, antes de poner el metro, mucho más calmada, la vida era menos estresante. Ahora es más estresante. Lo único que el barrio ha progresado, como se dice. Todo el mundo tiene sus escaleras de cemento, tiene su agua, tiene su luz. Anteriormente, cuando nosotros llegamos aquí, no había luz. Okay. Esa luz la trajimos los primeros habitantes hasta ese posta que está enfrente. Wow. Ese posta que está enfrente. Y el agua nos la cogíamos del otro lado, que era un agua que iba a alimentar el colegio. Ok. Y entonces la pila de agua era aquí al frente, donde tú Claro. estabas parado conmigo. Ajá. Una pila de agua que eso eran colas para allá y colas para abajo. Para que todo el mundo sirviera su agua y la llevara para las casas. Para las casas, sí. Y en su experiencia, en toda su vida prácticamente viviendo acá, ¿es verdad que el barrio es tan peligroso como se dice en internet o no. más exageración de los medios de lo que pareciese? Es exageración de los medios. Yo estaba viendo en estos días por las redes que es exageración de los medios, porque el señor ese que está aquí ahorita, él me estaba diciendo que él vive en la subida del Junquito. Ajá. Y él me dice, y tiene una hija que vive por allá en la avenida San Martín. Y él me dice, concho, Rafa, yo voy a tener aquí ya 2 años.
yo aquí no he visto a nadie que me diga me quitaron un celular. O sea que la cosa es mucha exageración de los medios. Claro. Yo vi antier en las redes que decían que de los asesinatos que habían y nombraban, no dijeron José Félix Rivas, pero dijeron es el barrio más grande de la América Latina, que es este. Que es Petare, sí. De Petare, pero y aquí en el municipio Sucre. Y entonces yo digo, esta cantidad de muertos yo no los veo ni nada. Y yo ahorita tú me dices a mí, vamos para allá arriba para la zona 10, y yo voy para la zona 10 contigo y... Que supuestamente la zona 10 es como la más, la zona roja, por así decirlo. Dicen que la zona 6. La zona 6 es como la más... Dicen por las redes. Claro, claro. Pero yo no veo que eso es así. Y para concluir, cuénteme en poquitas palabras, ¿qué significa Petare para usted? Petare es mi segunda patria pequeña porque yo soy trujillano. Yo soy trujillano y esta es mi segunda patria. Y si a la hora de una guerra, como se dice en el chiste, y tengo que enfrentar, peleo por Petare. Gracias, jefe. Y como yo estoy loco, yo dije, si este señor Rafael nos dice que la zona 6 es la más peligrosa, yo quiero venir a ver si eso es verdad. Estamos en la zona 6 del barrio José Félix Rivas y nos encontramos con un grupo de salsa que está tocando ahí en vivo. Es día sábado hoy, así que arman su pachanga ahí. No sé si pueda ponerles toda esta música porque no sé si el copyright me vaya a dejar, pero bueno, disfrútense esto un poquito. Visitando aquí hoy en la tarde el Templo del Amor, bienvenida. Ok, la gente, un par de locos con los panos de una zona de descarga, que son la gente que promueve la cultura aquí en nuestra comunidad. Pregúntale para ahí qué es lo que tiene, mi muchacho loco. Ajá. ¡Mierda! Y el paseo del malandrito para ahí qué es lo que. Taqui, 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 taqui. Y así, viajeros, son pasadas las 6 de la tarde, llegamos al final de este video. Estamos en el estacionamiento del centro comercial Palo Verde con una hermosa vista hacia atrás. Quiero agradecerte, Jimmy, de verdad, por este recorrido, por mostrarme una cara que muy poco se muestra de Petare y que ojalá este video llegue a muchas personas y no solamente se sensibilicen por todas las causas que aquí se trataron, sino también se animen quizás, y esto te lo pongo de tarea, en que organices una ruta turística para no solamente promover un poco las cosas buenas de Petare, sino también darle oportunidad de trabajo a todos los involucrados en lo que sería este circuito cultural que creo yo que está muy nutritivo culturalmente, históricamente. Y ojo que no le agregamos comidas porque estábamos apurados, pero yo sé que si le ponemos gastronomía local, pues sería un recorrido perfecto. No, mira, agradecido contigo, de verdad que agradecido con todos los visitantes. Para nosotros era algo importante que ustedes estuvieran acompañándonos a ver estos rostros que muchas veces que tienen voz, pero nadie los escucha. Que tienen música, pero que muy pocos los escuchan, que tienen poesía, literatura, pintura, y que ahora, usando estos medios, van a poder conocer y conocer el universo que hay en Petare, de gente talentosa, con destrezas, habilidades, con gente capaz, con gente que está dispuesta a ser parte de la solución y no del problema.
Y eso es Zona de Descarga. Y yo agradecido contigo enormemente por darnos esta oportunidad. Y para mí, bueno, queda la responsabilidad porque yo le doy las gracias a Memo, al Negro Frías, a José Linares, a David Petit, a la esposa de Miguel Bondángel, Elisa, a los amigos de la Orquesta Leal, a Melao, a todos estos grupos de personas que estuvieron aportando un apoyo, y a las maestras que dieron grandes demostraciones de amor por lo que has hecho por Petare, hermano, y de verdad te agradezco mucho por lo que has hecho por Petare. Muchas gracias, Jimmy, otra vez. Vale, y esperamos que no sea la última que visitemos Petare. Ojalá la próxima podamos traer a un grupo de personas que se animen a conocer la riqueza cultural que tiene este barrio y pues que empiece como una bola de nieve, se termine convirtiendo en una avalancha de bendiciones y de prosperidad para este barrio. Vale, hermano, gracias. Quedamos comprometidos para hacer la cosa. Claro que sí. Y ojo, antes de que vaya a salir un hater de teclado, uno de esos jueces de Twitter, no con este video quiero limpiar la cara de Petare, porque evidentemente, como todos los barrios del mundo, hay zonas que son extremadamente peligrosas, pero en primer lugar, yo diría que entre los locales siempre se respetan, y en segundo lugar, este barrio no tiene un sector por donde pase toda la población como para que le afecte los posibles problemas internos. No es que está como en el centro de Caracas y entonces la gente que viene del este al oeste, del norte al sur, cruza por ahí y le afecta, digamos, los problemas que puedan tener, porque evidentemente, como en cualquier barrio, no solamente de Caracas ni de Venezuela, sino del mundo, hay problemas internos, pero la verdad es que siendo uno de los más grandes, si no el más grande de toda América Latina, tiene mucho talento y muchas cosas bonitas para ofrecer, y eso es lo que yo quiero rescatar. A mí me encantaría nuevamente que, como en San Agustín, que como en la Comuna 13 en Medellín, se haga una ruta turística, un circuito cultural en donde se pueda aprovechar las destrezas, las habilidades, los talentos, la gastronomía que tiene este universo, como dice Jimmy, que es Petare. Y por supuesto no podía despedir este video sin preguntarle a Fátima, how was it? And the end, what are your final thoughts from your visit to Petare? It's amazing, don't miss it, guys. It's unforgettable experience. I feel myself like in heaven, because you know, you keep experiencing new, like every time when you exit any door, so you have different experience, so you can't even imagine how the life here is really full of colors, the music, the salsa, the ambience, overall ambience is really amazing. Please do not miss it. You should come to Petare. You should. Thank you so much. Y ahora sí, viajeros, después de esas palabras de Jimmy, de Fátima y mías, les doy las gracias a ustedes por quedarse hasta el final de los videos. De verdad no saben cuánto valoro que pasen tanto tiempo, porque a nosotros nos gusta hablar bastante, hacer los videos largos, darle oportunidad a todas las personas involucradas de que se expresen. Y aquí abajo en la descripción les voy a dejar varias de las personas que pudimos entrevistar, que pudimos conocer, y que si ustedes quieren pueden apoyar sus causas. No hay una ONG de por medio, no hay personas intermediarias. Aquí será directo de ustedes que lo miran hacia la persona o el proyecto que quisieran apoyar. Si es la primera vez que llegan a este video, los invito a ver el resto del canal, o al menos los que le llamen la atención, y a suscribirse, a activar las notificaciones para que YouTube les diga cuando tenemos nuevo video, y dejar su comentario, que es muy importante para nosotros. Los leemos todos y tratamos de responderlos, pero sobre todo los tomamos muy en cuenta. Nos vemos en la próxima, viajeros.